compañeras, compañeros y a todos los costarricenses que nos escuchan por las diferentes plataformas. Se le acaban las excusas al gobierno para seguir recortando la inversión social. Ya hemos denunciado en esta Asamblea Legislativa y en numerosas ocasiones los recortes sistemáticos a la inversión social y que ha venido desde el Poder Ejecutivo no solo con un afán de poder justificar números macroeconómicos, sino también en ese afán de politiquería, de querer decirnos que están haciendo lo correcto. Incluso un grupo de diputados y diputadas tuvimos que denunciar al ministro de Hacienda ante la Contraloría General de la República por el incumplimiento legal en la asignación de recursos a FODESAF. Todos los días confirmamos la verdad y es que a este gobierno no le interesa la inversión social. Dicen que el incumplimiento en la asignación de recursos a FODESAF se debe a la falta de recursos y al contexto de la regla fiscal. Sin embargo, nadie del Poder Ejecutivo nos ha podido responder por qué en el 2019, con los números fiscales en rojo, sí se pudo asignar el mínimo de recursos a FODESAF, esos 255,000 millones de colones, y que ahora en el 2024, cuando el gobierno está celebrando que tenemos superávit primario, no podemos. Esto también es importante, hablando con la verdad, porque el Ejecutivo nos dice que la inversión social tiene un techo, cuando ni siquiera le están asignando un piso. La ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas no pone un techo al presupuesto de FODESAF, sino que señala un mínimo. La Procuraduría General de la República ya se había pronunciado sobre este tema, señalando que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda deben asignar al fondo como mínimo un monto igual al del 2019. Por tanto, la afirmación del gobierno es absolutamente falaz. Y por favor, veamos lo que representan esos 62,000 millones de colones menos que le recortaron a FODESAF. En esos 62,000 millones de colones menos es el monto de recortes que podemos ver en un 70% de la inversión de becas Avancemos. Allí están las 113,000 becas que se han recortado en los últimos 2 años. Ahora que estamos en el curso lectivo con el presupuesto más bajo de los últimos 10 años, también debemos resaltar que gracias al 5.18% del presupuesto de FODESAF se pueden cubrir hoy comedores escolares, otro programa afectado por el recorte. Incluso desde el gobierno han dicho que deben elegir entre dar educación o dar alimentos. Vean ustedes la frialdad también con que están tomando el asunto. También el programa Sensinay, que durante este gobierno oímos bien, oigan bien costarricenses, ha recibido menos de la mitad del presupuesto que hoy le corresponde de FODESAF. Con ese monto que no se está girando se podría cubrir hoy la lista de espera de las niñas y niños que no han podido acceder a este programa. Y bueno, entonces tampoco es cierto, como lo dice el ministro, que el dinero de FODESAF estaba en la rebaja del marchamo. No, señor ministro, los recursos de FODESAF se han perdido de los recortes sistemáticos que usted ha hecho a las instituciones y programas que se financian con este fondo. La segunda excusa del Poder Ejecutivo es que están limitados por el presupuesto que aprueba esta Asamblea Legislativa, lo cual también es falso. En el presupuesto ordinario se aprobaron 10,000 millones de colones adicionales para vivienda de interés social y fue el Ministerio de Hacienda quien se negó a girarlos al Bambi. Eso se traduce en unas 1,000 familias que se quedarán sin acceder a una solución de vivienda digna. También la semana pasada aprobamos el presupuesto en primer debate de los 12,000 millones de colones que ayer ya en segundo lo aprobamos y para específicamente becas Avancemos. Y el lunes el ministro repitió 4 veces que no podía o no sabía si iba a girar esos recursos. Otra excusa del Ejecutivo para no dar recursos a la inversión social son las metas asignadas están superando el contenido presupuestario. No, señoras y señores, aquí no estamos hablando de la meta de ningún gobierno. Lo que hemos denunciado es que el gobierno no cumple con el mínimo asignado a FODESAF en la ley. Venimos señalando un incumplimiento legal a los deberes más básicos
que cualquier funcionario público, incluyéndonos, debemos hacer. Si lo que buscan es brincarse la ley y decir cuáles normas les convienen y cuáles no, entonces díganselo al país y a las personas que más necesitan estos recursos. Finalizo señalando que el recorte de FODESAF no es un caso aislado, ni es menor, como lo que quiere hacer ver este Ejecutivo. Esto se suma a la larga lista de recortes del PANI, del BAMBI, de la red de cuido, de educación y hasta el pago de las cuotas de la caja. No es un tema circunstancial tampoco, es una práctica sistemática de esta administración. Se van acabando las excusas y la falsedad sobre la inversión social que debe ir primero. Decía mi compañera Sonia Rojas, ahora claramente, en una aseveración que el ministro lamentablemente hizo hace un tiempo atrás, los pobres no se organizan. En efecto, señor ministro, los pobres no tienen tiempo de organizarse porque están en operación de sobrevivir. O comen o se organizan. Para eso estamos nosotros acá, para velar por el cumplimiento de que esos recursos lleguen a las casas y a las familias y a los niños y niñas que más los necesitan. Muchas gracias, señor presidente. Le cedo el tiempo que me queda a la diputada Rosaura.